La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Henry Merán, fue diputado al Congreso, es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y es presidente de un organismo que yo imagino que es bien complicado, que es la Comisión Electoral. Henry, bienvenido, hacía unos cuantos meses que no te teníamos en el programa. Muchas gracias por la invitación, Ramón. Para mí siempre un honor y privilegio estar compartiendo aquí en el Telematutino. Sí, realmente fruto de las tareas partidarias. Hemos estado muy concentrados en el partido, pero nos ponemos al día rápidamente con los temas tenemos muchos temas, pero obviamente no podemos dejar de tratar el tema de Haití. Vimos cómo el presidente Leonel Fernández iba a Dajabón y tuvo que cancelarlo porque parece que iban a hacer un desorden ahí, ciertos grupúsculos. Pero bueno, ya ayer el Consejo de Seguridad decidió que aprueba una fuerza pacificadora y ayer el presidente dice que se mantiene el cierre y la militarización. Bueno, sin lugar a dudas, la decisión que tomó ayer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, digamos que define un ápice de esperanza en esta nebulosa sin salida visible, por lo menos a corto plazo, que es la nación de Haití, porque la categoría de Estado en términos institucionales Haití la ha perdido, ya que Haití es una nación que hay que refundarla como Estado en términos institucionales, incluso hasta en términos físicos, que era justamente a lo que se refería Ramón en su atinado comentario. Las Naciones Unidas tomó una decisión importante, responsable. Teníamos la aprehensión de que 2 de los países de los 5 con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, que es China y Rusia, vetaran la decisión, finalmente se abstuvieron. Y se inicia otro de los penosos ciclos donde Haití es intervenido para de alguna manera mitigar el daño que por siglos ya se ha venido construyendo en Haití. Ciertamente no es la solución ideal, una intervención per se no resuelve el problema del pueblo haitiano, es un problema que tiene que partir de una planificación a corto, mediano y largo plazo, y en términos históricos, las intervenciones o misiones de pacificación en Haití no han sido exitosas. Esperemos que esta por lo menos traiga tranquilidad al pueblo haitiano, que también sería tranquilidad para el pueblo dominicano. Nosotros desde la Fuerza del Pueblo hemos siempre pregonado la necesidad de que los problemas haitianos se resuelvan primero a través de vías diplomáticas, de vías de conciliación, de resolución de conflictos, como en este caso así se ha producido. El presidente Leonel Fernández incluso con el tema del cierre de la frontera ha sido lo suficientemente claro en el entendido de que no había necesidad de cerrar la frontera ni siquiera por el tema del canal. Porque ella sigue abierta para el ingreso de los haitianos. Bueno, prácticamente está abierta permanentemente, mi querido Ramón, y el pseudo muro que se ha pregonado y anunciado a los 4 vientos que se vienen construyendo, pues claramente no va a ser una respuesta o solución a la situación del trasiego de haitianos por nuestra frontera. Entonces, ya te imaginas en una zona que lo rompieron para poder pasar sacos. Oh, pero claro que sí, pero no, y yo diría que deben de haber ya decenas de lugares por donde esa malla, como le llamamos en buen dominicano, esa malla ciclónica ya debe estar abierta o rota, porque eso no es una solución. Incluso en términos de muro físico, pudo haber sido una mejor solución la implementación de un verdadero muro, pero no una verja que al 1,5 metros, ¿verdad? Viene en concreto hormigón y al 1,5 metros, imagínese usted, al 1,5 metros hacia arriba, entonces viene una especie de verja con malla ciclónica. Eso en definitiva yo diría que es un amaje más de carácter político electoral que de solución viable y real. E incluso hay otras modalidades que la había propuesto originalmente la Fuerza del Pueblo,
que son muros tecnológicos. Exacto. Ya los muros físicos, eso no tiene, eso donde se ha implementado, ha terminado en un colosal fracaso, porque eso no detiene los flujos migratorios, ni físicamente, ni en términos territoriales. Un muro tecnológico, que era la propuesta original de la Fuerza del Pueblo, hubiera sido mucho más viable y físicamente conveniente para mitigar o reducir este tráfico, sobre todo de trasiego de indocumentados, que es bueno precisar que mucho tiene que ver las propias autoridades fronterizas. Si no hay peaje, no hay cruce. No hay cruces, porque todos los que pertenecemos a provincias cercanas a la frontera, en mi caso no fronteriza, pero sí cercana, sabemos perfectamente que los haitianos vienen y van a discreción a su país. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, al pago de un peaje, porque los trabajadores de la construcción, como se para la construcción en diciembre, cruzan a Haití y después regresan. Y regresan, y los trabajadores agrícolas también. Es decir, que el tema es complejo. Nosotros sí, como Fuerza del Pueblo, nos hemos manifestado a favor de la defensa de la soberanía y la integridad nacional. Para la Fuerza del Pueblo, esos son postulados sagrados, e incluso los propios principios fundacionales de la Fuerza del Pueblo lo consignan. En esas decisiones y acciones de defensa de la integridad y soberanía nacional, la Fuerza del Pueblo siempre ha estado cónsono y respalda cualquier posición en ese sentido. Ahora, sobre el cierre de la frontera, la Fuerza del Pueblo ha entendido que ha sido una medida precipitada y que incluso ya el gobierno comienza de forma disimulada o tácita a reconocer que la medida fue incorrecta, porque la propia Presidencia de la República ya ha reconocido que es una medida sujeta a revisión, y si la medida se tomó hace 20 días y ya puede estar sujeta a revisión, está claro que el gobierno de manera tácita viene reconociendo que se hace insostenible, insoportable para la República Dominicana mantener la frontera cerrada. La verdad que fue una decisión, y no desmeritamos el interés del gobierno de defender la integridad y la soberanía nacional, no. Ahora está claro que la medida del cierre de la frontera tuvo un alto contenido político electoral que está afectando gravemente la economía de la República Dominicana, porque en el caso de Haití, mi querido Ramón, nosotros tenemos una balanza total de pago totalmente favorable, sí, porque los haitianos... Con el único país que tenemos una balanza favorable. Es Haití, porque los haitianos lo que hacen es que le compran a la República Dominicana. Por lo tanto, el cierre de la frontera representa, según un análisis que estuve leyendo, alrededor, en términos, digamos, en términos oficiales, unos 1.500 millones de dólares, y de manera solapada con el trasiego y el comercio no regulado, estamos hablando de 500, 600 millones más de dólares, son 2.100 millones de dólares que nosotros dejamos de vender, literalmente hablando, a los haitianos. Por lo tanto, ahora mismo todas las comunidades fronterizas que dependen esencialmente de este nivel comercial están prácticamente colapsadas. Y lo que ocurre con un distinguido empresario del Cibao, específicamente de Santiago, es algo que lo están padeciendo prácticamente todos los cibaeños, en la región sur también, porque es que el sistema económico de gran parte del Cibao y del sur depende del comercio con Haití, sin lugar a dudas. Porque la producción en esos lugares, en los mercados, lo que es una especie de reventa, de intermediación. De reventa, pero hay un comercio formal donde las principales fábricas de artículos de primera necesidad de los dominicanos, esos productos son comercializados en Haití formalmente, porque Haití, prácticamente en Haití no se produce nada. Lo que Haití consume, digamos, su clase media baja, clase media y clase rica, llega desde la República Dominicana, porque Haití en términos de producción nacional, su producción nacional es inexistente. Los haitianos consumen los zapatos que se fabrican en el Cibao, los alimentos de primera necesidad dominicanos, la mayoría ingresan por el Cibao,
y también una parte por la región sur, en definitiva, hasta el agua, una gran parte del agua purificada que la clase medianamente pudiente de Haití consume, llega a la República Dominicana, ni decir de los huevos, la carne, el arroz o, como decimos los arroceros originarios, como en mi caso, la puntilla, ¿verdad? Porque el haitiano no come el arroz de primera. No, es un arroz de cuarta o quinta categoría que deviene en el casquete, ¿verdad? Que se desprende del pulido del arroz. Bueno, pues todo ese ciclo de artículos de primera necesidad llegan desde la República Dominicana a Haití. Por lo tanto, el mantener el cierre fronterizo es inviable. Ahora bien, el gobierno está entrampado, mi querido Ramón, porque una decisión... Sí, porque si no paran, el pretexto era que eso era para que paren el canal. Para que paren el canal. No se va a parar. No, el canal no se va a parar. Nosotros no podemos esperar. Ni siquiera una fuerza pacificadora garantiza que el canal se pare. No, porque ese no es el papel de ellos. Es que ese no es el papel de ellos. E incluso originalmente el pseudo gobierno haitiano, si así se le podría llamar, no asumía ni apoyaba la construcción y ha terminado oficialmente adhiriéndose al apoyo del canal. Y peor aún, el tema del canal se ha convertido en el único tema unificador de la nación haitiana, lo cual deviene en un elemento extraordinariamente peligroso porque los haitianos se están unificando en torno a un tema nacional para ellos, en contra de la República Dominicana. Estamos hablando que el único tema en los últimos, digamos, décadas, que ha definido cierta unificación del sentimiento nacional haitiano, es este canal. Por lo tanto, que en parte es un reflejo de su posición antidominicana. Por supuesto, porque los grupos pro canal que están detrás del financiamiento de ese canal, porque ese canal está financiado por el sector privado, evidentemente para comercializar esa agua a partir del río Masacre. Lo que fomentan esos grupos, digamos, empresariales, comerciales que financian el canal, es el sentimiento antidominicano. Por eso los haitianos, ante el cierre de la frontera por el canal, lo que hacen es que en buen dominicano se atrincheran en torno a la idea y más que detener su construcción, lo que han ido es avanzando más, no han podido avanzar todavía más por un tema de lluvias, ¿verdad?, de aspectos meteorológicos, que han estado lloviendo bastante en la zona, pero la verdad es que la detención del canal por parte de ellos no luce ni siquiera a mediano plazo posible. Entonces el gobierno tendrá de manera indefectible que esta medida que reiteramos ha sido una medida apresurada y vinculada a la coyuntura política electoral de la República Dominicana, tendría el gobierno de manera indefectible que terminar levantándola porque ni siquiera en el corto plazo se luce sostenible. No, pero además en un momento que la economía está desacelerada, eso todavía es otro ingrediente. Totalmente, una economía que viene, como usted bien sabe, mi querido Ramón, ha crecido 1.4% en el primer semestre y luce que terminará este año 2023 por debajo de 1.5%, es decir, que hay indicios claros de que la República Dominicana está en un estancamiento económico, lo cual preocupa y peor aún se siente gravemente en todos los ámbitos de la vida nacional. Sí, lo que viene ocurriendo en la República Dominicana en términos económicos para el nivel de crecimiento económico que llevamos es realmente catastrófico, porque hablar de artículos de primera necesidad bajo los precios que tienen actualmente es una verdadera aberración. Incluso aquellos que de alguna manera no le damos seguimiento a esos temas de manera habitual, ya uno comienza a preguntar porque todo se ha encarecido. A hablar de un plátano a 35 y 40 pesos hasta en supermercado, ni hablar en colmado, eso es algo inaudito para los dominicanos, pero los demás víveres, el arroz, la habichuela, la carne, bueno, todo se ha encarecido de una forma que ya se hace insostenible para los dominicanos. Dice el Banco Central que ha venido
ya estancándose, ¿verdad? La inflación que se ha venido congelando. Bueno, pero primero, eso no es lo que se aprecia, y en segundo lugar, es que la inflación tiene un ingrediente de que cuando sube no baja. Los precios no bajan. Los precios no bajan, porque y siguen creciendo, pero más lentamente. Más lentamente, porque usted decía a los dominicanos, bueno, tenemos controlada la inflación, ya la situación la tenemos bajo control. No, es que no ha bajado nada, todo lo contrario. En el día a día lo que se aprecia es mayor carestía, sin hablar de los servicios básicos y esenciales para el pueblo dominicano. Este es un país que está en un semicolapso de su sector, de su sistema educativo. Es decir, tanto es así que hasta las propias autoridades del sistema educativo lo han confesado de manera tácita. Hablar que el libro de texto para los niños y niñas dominicanas están plagados, un solo libro hasta de 600 y pico de falta ortográfica, eso define un problema terrible. Todo el sistema digamos, de desayuno escolar, almuerzo, merienda, eso está en crisis. Es decir, el director de MAI dijo que quitaron la merienda porque eso estaba engordando a los muchachos. Mire, yo creo que es una falta de respeto, Ramón, a los padres y a las madres dominicanas que tenían en esa modalidad educativa un respiro en términos de sus finanzas particulares. No, si se eliminó por ineficiencia e incapacidad. Vamos a una breve pausa, Henry Merán, porque yo quiero hablar de política, de alianzas y de cuestiones internas del Partido Fuerza del Pueblo. Volvemos en unos minutos con el doctor Henry Merán. Continuamos con el doctor Henry Merán, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y presidente de la Comisión Electoral. Henry, ayer un periódico titulaba, creo que el Listín Diario, Alianza se encuentra en un limbo. Porque no se ha tenido más noticias. Inclusive hubo una entrevista de Francisco Javier García que decía que si la alianza solo se circunscribía a lo logrado, el gobierno va a tener 70% de los ayuntamientos grandes y de las posiciones electivas, especialmente de la senaduría. Hay quien ha dicho que fue un error del Partido Fuerza del Pueblo haber negociado porque se va a quedar sin nada. Vamos a escuchar una voz que ha estado ahí adentro y que ha manejado la situación. Sin lugar a duda, Ramón, debemos de precisar lo siguiente con relación a la metodología que se ha utilizado para promover e ir materializando lo que ya se llama y se conoce en el pueblo dominicano como Alianza por el Rescate de la República Dominicana 2024. Este es un esquema de alianza tripartito entre PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, que se ha estructurado bajo un esquema de fases. La primera fase de la alianza, que fue anunciada, rubricada y publicada evidentemente, envuelve 83 demarcaciones municipales, alrededor de 150 distritos municipales y 3 senadurías. Esa fase fue la publicada y la ya conocida por toda la ciudadanía. Ahora mismo estamos en la segunda fase de la alianza, donde aspiramos en estas comisiones a poder cerrar alrededor de 40 o 45 municipios más, alrededor de 50 o 60 distritos municipales más, y desde luego una parte fundamental, esencial, que es el nivel senatorial, donde... Pero que se dice que a nivel de las grandes localidades no habrá alianza, ni municipal ni senatorial. No se puede descartar, ni en lo municipal ni en lo senatorial. Justamente en esta segunda fase, Ramón, es que deviene la candidatura más compleja y la demarcación es más grande y evidentemente más compleja en términos de acuerdo. Por eso debemos reconocer que la fase se ha tardado un poco más, reiteramos, fruto
de la complejidad de esos territorios, demarcaciones y niveles de elección. Pero desde la Fuerza del Pueblo siempre hemos estado optimistas, creemos que esta segunda fase la vamos a cerrar muy satisfactoriamente y que vamos a completar alrededor de un 90 o un 95% en términos de alianza con los 7 niveles y todas las demarcaciones del país. Desde luego, en un nivel de alianza de esta naturaleza, los partidos siempre procuramos mantener un equilibrio en el nivel e importancia de la demarcación y también un nivel en el equilibrio del peso electoral de esa demarcación, lo cual también define el que se tenga que invertir mayor tiempo en poder compactar y cruzar esas demarcaciones para que todos los partidos de manera equilibrada salgan, digamos, complacidos y políticamente fortalecidos. La Fuerza del Pueblo fue la primera organización política que planteó oficialmente, y lo planteó nuestro presidente y líder, el doctor Leonel Fernández, la necesidad de crear un gran bloque opositor que pueda, como oposición, en representación de toda la oposición, competir con y ganar las elecciones frente al actual gobierno y presidente de la República. La Fuerza del Pueblo, sin embargo, se ha preparado y hemos trabajado ya con un padrón de 2 millones al corte ayer, 2 millones, casi 100,000 miembros, como vimos en la dirección política en nuestra reunión de ayer. Nosotros lo hemos preparado y estamos en condiciones de ganar las elecciones como partido en febrero y mayo del próximo año, pero entendemos todavía más viable y conveniente que la oposición siga avanzando en este gran frente Pro Rescate RD, que incluye los 3 principales partidos políticos mayoritarios de oposición, para darle plenas garantías al pueblo dominicano de que la República será dirigida por un partido de oposición como bien desea y está esperando, que sería sin duda la Fuerza del Pueblo. Por lo tanto, en este mes importante para toda la ciudadanía, especificarle que durante este mes de octubre, en términos de ciclo y calendario electoral, todo este sistema de acuerdo, todas estas conversaciones tendentes a la segunda fase y la tercera, si habría necesidad de esta alianza, tendría que quedar cerrado todo este ciclo, porque la ley 3318 de Partido, Agrupación y Movimiento Político y el propio calendario electoral de la Junta Central Electoral define que el mes de octubre, más tardar al 29, todos los niveles de elección y todas las demarcaciones tendrían que tener su candidatura debidamente elegida. No es tanto lo que falta, es un mes, estamos en un mes de definiciones electorales, digamos el mes más importante del ciclo electoral a los fines de definiciones electorales sobre candidatura, y al final la alianza Pro Rescate RD va a cerrar exitosamente, entendemos muy particularmente, y como miembro de la Comisión de Alianza y Reserva de la Fuerza del Pueblo, que el ciclo se va a cerrar exitosamente y que la oposición, encabezada por la Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández, va a ganar las elecciones de febrero sin duda. Henry, usted hace mediciones. Todo este problema de Haití, que indudablemente ha unido una parte del pueblo, que ve muy bien, una gran mayoría ve muy bien la medida del presidente, pero contra el doctor Leonel Fernández se ha orquestado una campaña de que lo quieren presentar como que es aliado de los haitianos. Eso ha tenido influencia en los niveles de simpatía a favor del presidente y en contra del doctor Leonel Fernández. No, en lo absoluto. Nosotros la última encuesta que vimos no refleja ningún tipo de afectación, todo lo contrario. El crecimiento de la Fuerza del Pueblo se mantiene sostenido con el paso del tiempo. Nosotros ahora mismo como partido rondamos entre un 37.4% y hasta un 38.2, 38.3 en algunas encuestas también. Estamos hablando de que la Fuerza del Pueblo ya está rondando el 40%, y el gobierno, digamos, en este caso el partido oficial y su candidato,
en la encuesta que más aceptación popular refleja, estamos hablando de un 45%, nunca pasa el 45%, nosotros hemos recibido encuestas de alrededor de un 41, 42%. La Fuerza del Pueblo actualmente ronda entre un 36 a 38% y el partido oficial entre un 41 a un 44, casi 45% promedio. La posición de la Fuerza del Pueblo sobre los temas nacionales siempre ha sido clara y a pesar, Ramón, como usted bien señala, de una batería, digamos, despiadada, una jauría despiadada en términos mediáticos que ha desatado el gobierno en contra de la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández, todo lo contrario, eso es directamente proporcional a nuestro crecimiento. El gobierno ataca a quien le teme, el gobierno ataca al que refleja verdaderas posibilidades de éxito en un proceso electoral. Lo peor que le puede pasar a un dirigente y a un partido político es que quien ejerce el poder lo ignore. En la medida en que usted es atacado por el poder, en este caso muchas veces de manera irrespetuosa, no señalamos que eso venga del presidente de la República, todo lo contrario. Nosotros entendemos que el presidente de la República es un ciudadano de alto nivel y perfil y sobre todo de buenos sentimientos y respetuoso de las clases políticas, sin duda, y lo ha demostrado. Ahora bien, hay sectores que dentro de su desesperación, sobre todo por apuntalarse con el gobierno, ¿verdad?, porque hay de todo, definen la modalidad de un trabajo, digamos, poco ético, decente, que en el fondo afecta la actividad política dominicana, y atacan a la Fuerza del Pueblo y a su candidato sobre la base de que en el fondo entienden que es el adversario o candidato a vencer en las próximas elecciones. Por lo tanto, nosotros vemos esas acciones como una prueba irrefutable de la fortaleza electoral que tiene la Fuerza del Pueblo y que tiene Leonel Fernández como próximo presidente de la República Dominicana. Henry Merán, muchísimas gracias. Te esperamos ahora con más frecuencia a partir de ahora. Gracias, Ramón. Así será, así será. Muchísimas gracias. Como todos los martes tenemos a la doctora Luz Rosa Estrella,